buenas noches a los espectadores que sintonizan Lo Marginal en el Centro a través del 71 de Easy o de las redes sociales de Canal 6 y del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Saludo también con especial atención a los panelistas que esta noche estarán conversando con nosotros. El licenciado en Economía, Jasón Celis. Hola, Jasón, ¿cómo estás? Hola Jenny, muy bien, gracias. Saludos, saludos también a Chucho, a Miguel. Es un honor estar con ustedes y compartir esta transmisión. Saludo también a Jesús Lara. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Él también es licenciado en Economía por el Colmex. Hola Jenny, buenas noches. Un saludo a los demás panelistas y a todo el auditorio. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y por último, me acompaña en esta ocasión el licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Pérez. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Muy bien, bueno, el día de hoy, 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su segundo informe de gobierno, un informe que relataría los logros o haría una valoración de estos 2 años de gobierno que han transcurrido desde su toma de posesión. Y en esta emisión de Lo Marginal en el Centro vamos a hacer una valoración crítica de este periodo que se presentó en el informe y también de lo que el presidente López Obrador leyó esta mañana en Palacio Nacional. Para comenzar nuestra discusión, veamos primero la nota que el equipo de Canal 6 ha preparado para nosotros. La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560,000 millones de pesos. Ahora, todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo. Es motivo de orgullo poder decir que en 7 de cada 10 familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público que es dinero de todos. Además, para tranquilidad de nuestra conciencia y felicidad de todas y de todos, el 100% de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales. Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia, pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Imagínense cuántos adultos mayores han podido observar la reclusión sanitaria por contar con el derecho a recibir una pensión, así sea modesta. Los adultos mayores, así como los niños y las niñas con discapacidad, recibieron por anticipado sus pensiones. Solo falta pagar noviembre y diciembre. En 8 meses se han destinado a estos programas 115,000 millones de pesos en beneficio de 9 millones de personas. No es un gasto, sino una inversión. 3 millones de agricultores y pescadores están siendo apoyados. Se les otorgan recursos de manera directa. Se les ayuda con jornales para cultivar sus tierras. Se les entrega fertilizantes de manera gratuita y se establecieron precios de garantía para comprar a productores del campo maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Los programas de bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos, y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije
que será como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente, así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer. En el mes de agosto se crearon 93,000 nuevos empleos. Hay algunas cuestiones que se retoman aquí que llaman la atención y a mí me gustaría saber cuál es su punto de vista, cuáles son desde su perspectiva los errores que no se mencionaron en el informe de gobierno, así como los aciertos que ustedes consideren que ha tenido la Cuarta Transformación en estos 2 años que ha estado al frente del gobierno federal. Jasón, no sé si tú nos podrías comentar un poco acerca de cómo ves tú estas cuestiones en el plano de la educación, sobre todo porque se hicieron afirmaciones muy específicas como que el programa de Internet para Todos estaba ya en una fase muy avanzada, que para 2021 todos los estudiantes tendrían acceso a Internet, así como se mencionó también un avance importante en la cantidad de becas que se estaban otorgando para los estudiantes de los distintos niveles. ¿Tú cómo ves esta situación en este plano, en el plano de la educación, Jasón? Bueno, Jenny, antes de entrar al tema de la educación, yo quisiera abordar algo que a mí me parece fundamental del discurso de López Obrador, que no solo está presente ahora en su informe, sino ha estado presente a lo largo de toda su campaña y a lo largo de su plan y su estrategia de gobierno. Él empezó su discurso diciendo que la gran crisis de México se debe a la corrupción. Y eso no es nuevo para nadie que lo escuche, siempre lo ha dicho, e incluso él dice ahora que su verdadera tarea como presidente de México es moralizar al país. Sin embargo, yo creo que muchos estarán de acuerdo en que a los mexicanos no nos falta que nos moralicen. Ese no es nuestro verdadero problema. El verdadero problema no es que los mexicanos, ni siquiera en la vida pública, sea una vida pública corrupta, que sí lo es, ¿no? El verdadero problema de la economía, el verdadero problema y la verdadera tragedia de nuestro pueblo tiene una existencia objetiva, no subjetiva, no en nuestro pensamiento ni en nuestro sentir, sino a la hora de llevarnos el pan a la boca. Y eso ha sido una tragedia, yo creo que desde que somos un país independiente hasta el día de hoy, y si algo no se hace por transformarlo, seguirá siendo la verdadera tragedia de México. La gran cantidad de pobres y la gran desigualdad que existe en este país. Ricos que son asquerosamente ricos y una inmensa cantidad de gente debatiéndose entre la vida y la muerte por llevar a su casa diariamente el pan. Si no se cambia el diagnóstico, si el problema se sigue diagnosticando como un problema de corrupción, entonces todas las medidas que sobre ese diagnóstico se tomen, como a un enfermo al que se le diagnostica mal una enfermedad, todos los remedios que se le den para combatir una enfermedad que no tienen, no lo sacarán de la enfermedad que en realidad vive. Así, todas las medidas que se tomen desde el gobierno para combatir lo que él piensa que es el mayor mal de nuestro país, que es la corrupción, probablemente tengan efectos paliativos o efectos que saquen a los pobres o al país de la crisis tan grave, pero solo en una medida ínfima, porque el verdadero problema, aunque el presidente haya dicho y declarado que en México el maestro Marx se equivocó al decir que el problema era la economía, la realidad nos está demostrando que no es así. Y nos lo seguirá demostrando. Ahora, en cuanto al tema educativo, pues la verdad, también eso no es una cuestión de percepción, sino es una cuestión de lo que está sucediendo en la realidad. Todos sabemos de la calidad educativa de nuestro sistema, de los planes y programas que no están vinculados, ni están actualizados, ni aptos para los niveles a los que
corresponden. Y sin embargo, ahora, con la crisis, no solo se está separando a los muchachos y a los niños del único resquicio de humanidad que en este país tenía la educación, que son los maestros. Se les ha suplantado con, en primer lugar, con la caja idiota, como le han llamado, que es la televisión, pero además dejando de lado todos los problemas que eso implica, ¿no? Que una familia tenga 3 o 4 hijos y una sola televisión, ¿a quién le van a dar preferencia a los padres para que se eduque? Sí, me parece que la perspectiva que nos das es buena. Sin embargo, también creo que limitarnos únicamente al plano de la educación sería recortar mucho y no considerar otros problemas que también se trataron. Tú también mencionabas algunas cuestiones acerca de la perspectiva general, de cómo entiende la cuarta transformación el problema central del país. Y me parece que una postura que nos podría hacer claridad en esta cuestión sería la económica. En el informe que se leyó el día de hoy en el Palacio Nacional, además de en otros foros de los que goza el presidente, como las conferencias de prensa matutinas, él ha mencionado que su pronóstico económico es correcto porque vamos de salida. Si bien el COVID nos pegó y tuvimos una caída, vamos ya saliendo de esta, cosa contraria a lo que decían, dice el presidente, los conservadores, de que nos mantendríamos en una L, ¿no? Una caída que se mantendría de forma constante. Entonces, Jesús Lara, por favor, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Tú cómo valoras el documento que se leyó hoy en la mañana en la parte económica? ¿Hay aciertos? ¿Cuáles son los errores? Sí, bueno, yo igualmente creo que a ningún proyecto político, y menos a uno que llega al poder autoproclamándose que representa un cambio de régimen profundo en México, que busca terminar con la pobreza, con la desigualdad y con la terrible violencia que aqueja a nuestro país, no se le puede juzgar por acciones individuales, sino que se tiene que evaluar el proyecto en su conjunto. Y si hacemos eso, entonces surge una caracterización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su estrategia puramente económica, que es la que nos permite entender los resultados tan críticos que se tienen desde antes de la crisis de la pandemia. Y esto es sumamente importante, ¿no? La crisis que se vive a través de la pandemia por el COVID-19 está generando una crisis económica en todo el mundo. Pero este panorama existía en México desde antes. Desde 2019 inicia un empeoramiento sistemático de las condiciones laborales para la clase trabajadora mexicana, de precarización de la vida en tanto se descuida la provisión de servicios públicos y que tienen que ver con, diciéndolo claramente, la forma en la que un gobierno que se dice de izquierda y popular se adhiere sin más al mismo paradigma y a la misma estrategia de desarrollo basada en un capitalismo totalmente desregulado y subordinado a los intereses del capital nacional y mundial, que no tiene estrategias serias para reducir la enorme desigualdad que ya mencionaba Jason, ni de generar mejores oportunidades de empleo. Eso es lo que ya se venía desde antes de la pandemia y se profundiza masivamente con estas nuevas condiciones. Y dentro de todo lo que se menciona hay algo en lo que yo creo que vale la pena detenerse, que es que siempre que el presidente trata de defender su programa, aparecen sus programas sociales como la varita mágica que van a resolver absolutamente todos los problemas o que ya resolvieron todos los problemas. Él dice que ya son 23 millones de beneficiarios. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, solo son 16.5%, pero además son de verdad estos programas tan revolucionarios, tan grandes, con una capacidad de transformación como la que afirma
López Obrador, pues bueno, en 2019 el presupuesto para estos programas ni siquiera era el que se tenía en el 2016. Y la mayoría de estos programas ya existían y solamente se les cambió el nombre o se reasignaron las cantidades que tenían para cada uno, ¿no? Como las becas Benito Juárez, que antes eran Progresa, las pensiones para los adultos mayores, que es uno de los programas que tuvo los aumentos más grandes, pero se le da continuidad a una estrategia fallida y se espera que esa sea suficiente para sacar a México de la crisis económica más grande del último siglo. En ese sentido, el diagnóstico que se hace, la falta de una autocrítica, el desapego total de la realidad, me parece que van a cobrar factura en tanto eso nos sirva para pensar en cambiar el rumbo. Creo que también es importante hacer una valoración de algunas cuestiones que tienen que ver más con la política que se ha mantenido por parte de la cuarta transformación, y creo que Miguel podría darnos alguna perspectiva sobre ese tipo de cuestiones. ¿Tú qué aportarías a la discusión, Miguel? Sí, bueno, en primer lugar, coincido con Jasón en el sentido de que subrayar la necesidad de distinguir los procesos reales de los procesos del pensamiento, porque el informe del presidente López Obrador estuvo repleto de un triunfalismo atosigante. Su informe resumaba un optimismo engañoso y creo que no nos podemos quedar con esa impresión de avance fulgurante, de avance arrollador, que no nos conviene engañarnos a nosotros mismos. Si el presidente se quiere engañar a sí mismo, allá él, pero de la misma manera que no podemos juzgar a un individuo de acuerdo con lo que éste cree acerca de él mismo, tampoco podemos juzgar a un gobierno con base en lo que el mismo gobierno se figura sobre sí mismo. Lo que alguien es coincide con lo que hace y sobre todo con los resultados de su actividad. Por eso me parece sumamente importante contrastar los resultados palpables, los resultados medibles de los que ya hablaba Jesús, con el tono optimista del discurso oficial. Esto para no caer en el espejismo de pensar que a pesar de los malos resultados, en el corazón del pueblo, como acaba de decir un personaje inefable de la política mexicana, en el corazón del pueblo de México, este es el mejor gobierno. Y los resultados contrastan precisamente con el tono triunfalista del informe. Por un lado, el presidente afirmó, como todos lo pudimos escuchar, que ya ha cumplido 95 compromisos de los 100 que hizo cuando tomó posesión de la presidencia de la República. Aunque unos días antes, el 26 de agosto, había dicho que llevaba concluidos como 80. Si creemos esto, del 26 de agosto al 1 de septiembre, en 6 días más o menos, habría cumplido 15 compromisos, lo cual resulta por lo menos inverosímil. Y haciendo caso omiso de todo esto, que no demuestra más que la falta de claridad del propio presidente sobre los compromisos que él mismo hizo, tenemos que los avances más relevantes de su administración, según él mismo, han sido, por un lado, el combate a la corrupción, por otro lado, la política de bienestar elevada a rango constitucional y, en último lugar, enfrentar exitosamente la pandemia y la crisis económica. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque estos son, a mi juicio, precisamente sus 3 grandes desaciertos, sus mayores errores. Se puede decir, sin morderse la lengua, pregunto, que la pandemia ha sido enfrentada exitosamente, por poner un caso, cuando en estos días hemos acumulado más de 64,000 fallecimientos desde que inició la crisis sanitaria, y esto considerando solamente las defunciones registradas. A mi parecer, solo un necio podría ver como acierto lo que no es nada más no es nada más un simple error, sino un fracaso garrafal. ¿Se puede hablar de éxito en estas condiciones? ¿Se puede hablar de éxito sobre esta cantidad de muertos? No lo creo. Por otra parte, la gestión de la crisis económica tampoco ha sido un éxito desde mi punto de vista. No hace mucho la CEPAL, para terminar, estimó que en el contexto de la pandemia de COVID-19, México será el país con mayor incremento
de pobreza en América Latina. Para el cierre de 2020, 47.8 de cada 100 mexicanos serán pobres y 15.9 de cada 100 se encontrarán en la pobreza extrema. Con esto, nuestro país estaría al frente de la ampliación de la desigualdad en la región. Y en contraste, alguien como Ricardo Salinas Pliego ha sido uno de los pocos multimillonarios mexicanos que ha registrado un aumento en su fortuna. Y esto, naturalmente, no por su laboriosidad y su inteligencia congénita, sino en buena medida porque ha obtenido contratos de la 4T. Aunado a esto, está lo que ya decía Jesús acerca de la política social del gobierno actual, que se ha limitado por ahora a reajustar recursos existentes y no hay evidencia de que estas políticas estén produciendo resultados. Junto con esto, ha evitado implementar reformas fiscales. Insisto, el presidente procesa sus errores no solo como aciertos, sino como aciertos superlativos, lo cual lo caracteriza, y eso lo podemos ver en el informe, como un autista político que no quiere ver la realidad o que más bien se la representa a su conveniencia. Y esta distorsión se ha resumido muy bien en su muletilla, en su comodín de que él tiene otros datos. Claro. Bueno, veamos entonces, una vez que ustedes ya comentaron cuál es su perspectiva acerca de los aciertos y de los errores que se han visto en estos 2 años de gobierno, la segunda parte del video que Canal 6 preparó para nosotros. La recaudación de impuestos se mantuvo prácticamente igual que en 2019. Lo mismo sucedió con la inversión extranjera directa. Durante el primer semestre del año llegó a 17.969 millones de dólares. La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4% en el semestre, pero aún con la debacle fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando que lo que se está registrando en otros países. Y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates, entre comillas, inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados. Y están en proceso de construcción el Parque Ecológico del Lago de Texcoco y el Espacio Artístico y Cultural de Los Pinos en el Bosque de Chapultepec. Vamos viento en popa en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. También está avanzándose conforme a programa en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco. Ya se iniciaron los trabajos para el Tren Maya. Estamos haciendo realidad el desarrollo del Istmo de Tehuantepec para comunicar a los países de Asia con la costa este de los Estados Unidos. Además, estas obras generarán 150,000 empleos en el transcurso de este año. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casas habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio. Solo han aumentado 2 delitos, homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7% respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada. Creo que sería conveniente, aunado ya la información, bueno, más bien el resumen que se hace de lo que se leyó hoy en Palacio Nacional, junto con lo que ustedes han mencionado, los elementos que han aportado acerca de cómo valoran ustedes estos 2 años de gobierno, que fuéramos viendo cuáles serían desde su perspectiva
lo que podríamos esperar para el tiempo que queda para la cuarta transformación en el gobierno federal. Me parece importante que dentro de este breve análisis que ustedes harán a continuación se mencionen algunos puntos que se mencionaron en este último fragmento del video, como el caso de los feminicidios y lo que ya Forbes, la revista Forbes, presentó hoy como desmintiendo esta clase de afirmaciones, si los programas que el gobierno federal enarbola como sus programas base, los programas que sacarán a México de la crisis, lo harán realmente en estos 4 años que le restan de gobierno. Mapa, empezamos contigo, por favor. Sí, bueno, en mi opinión las perspectivas son desalentadoras. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? En primer término, me parece que son desalentadoras porque, como ha reconocido el propio secretario Arturo Herrera, el próximo año México tendrá la peor crisis económica desde 1932. Y a pesar de que, como se ha dicho, hace 90 años ni se medía igual la economía, ni era parecida a la estructura productiva del país, esto constituye una referencia aproximada de lo que se avecina. Además, hay que tomar en cuenta que los recursos de los fondos de estabilización y de otros fondos más pequeños ya no estarán disponibles en 2021. En este contexto habrá nuevos recortes, podemos esperar nuevos recortes presupuestales, habida cuenta también de que los ingresos tributarios del gobierno federal han venido disminuyendo. Esto me parece importante para hacer un ejercicio de prospectiva de lo que nos espera en los próximos años. El gobierno se verá obligado a gastar menos por esta razón y por tanto tendremos un gobierno sin dinero, un gobierno pobre con un pueblo asimismo pobre. Cierto que se espera un rebote de la actividad económica en 2021, pero como ha reconocido también el secretario Arturo Herrera, no será suficiente para contrarrestar la crisis que viene. Aún así, el informe del presidente López Obrador indica que en lo sucesivo no habrán cambios, que se mantendrá la inversión en obras suntuarias de largo plazo, la entrega de dinero a segmentos poblacionales clientelares y los recortes presupuestales. Eso es lo que se puede esperar. A este respecto, el presidente López Obrador dijo que desde su punto de vista, esto lo dijo hacia el final del informe, le queda realmente poco por definir, que a partir del 1 de diciembre habrá cumplido sus 100 compromisos y que entonces estarán construidos los cimientos de la cuarta transformación, por lo que solo le restará la tarea de terminar la obra y seguir gobernando con rectitud. Esas fueron sus propias palabras. Es decir, no podemos esperar más que una agudización, una profundización de los errores que se han venido cometiendo en vista de que no habrán cambios sustanciales. En resumen, no podemos esperar nada más de la 4T. Me parece que este proyecto ya ha dado todo lo que tenía que dar, ya ha dado todo de sí, y lo que viene será más de lo mismo: mayor pobreza, más recortes presupuestales y mayor desempleo. Esa es mi opinión. Tú, Jesús Lara, ¿cómo ves esta situación? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Cómo ves las afirmaciones que se hicieron? ¿Qué nos espera en estos próximos 4 años, tanto en el aspecto económico como en alguna rama que tú quieras abordar? Sí, yo en general coincido con el pronóstico que hace Miguel y añadiría, ¿no? Arturo Herrera no solo dijo que en el 2021 será la crisis económica más profunda de los últimos 100 años, sino que dijo específicamente que será tan profunda porque ya no va a haber guardaditos. Es decir, ya no va a haber este presupuesto extra que estaba disponible y lo que deberíamos preguntarnos es, bueno, ¿y qué pasaron con estos guardaditos durante este año? Y esto nos lleva al tema de cómo se está manejando la crisis económica actual, porque del manejo de esta crisis se va a determinar el tipo de recuperación económica que se va a tener. Y no solo en este informe, sino en prácticamente todos los discursos, el presidente ha presentado 2 tipos de formas de manejar una crisis económica: la elitista
que consiste en rescatar a los ricos, en rescatar a los bancos, en rescatar a las grandes empresas, y su estrategia, la que consiste en rescatar a la gente desde abajo, garantizando, protegiendo el poder de compra de la población. Pues en realidad, como ya argumentamos en los bloques anteriores, tal estrategia para contener la crisis desde abajo no existe. Lo que ha sucedido es que se ha dejado a la población a su suerte. A la población que trabaja en el sector informal no se le dieron ningún tipo de apoyos ni de transferencias extraordinarias, y no se protegió ni se ha protegido el empleo formal, proveyendo liquidez a las empresas que se han visto en apuros y en problemas por esta crisis en la que nos enfrentamos. Decía el presidente que no se va a contraer deuda, pero con o sin ello, la deuda como proporción del PIB, de acuerdo también con Arturo Herrera, va a aumentar entre 10 y 17 puntos del PIB por el hecho de que los ingresos presupuestales del gobierno están aumentando. Entonces, es el dilema que se nos planteó. O apoyamos con apoyos, ayudas extraordinarias a la población y a las empresas, o nos endeudamos. En realidad resulta falsa. En este momento, la mitad de la población laboral se encuentra en pobreza. La inversión extranjera directa, que quién lo diría que un gobierno que se dice nacionalista y popular le pone todas sus esperanzas al libre comercio, en este caso con el libre tratado, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, y a la inversión extranjera directa, sigue cayendo. Es decir, se está dañando la estructura productiva de nuestro país, se están deteriorando las condiciones del empleo, van a caer más los ingresos del gobierno. Y en la cuestión política ahora quisiera brevemente plantear qué es lo que va a suceder, qué va a pasar con la popularidad del presidente López Obrador. Y aquí hay que tener claro el papel que van a desempeñar los programas de transferencia monetaria en las condiciones políticas que se avecinan. Leí hace poco que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los países más golpeados por la pandemia, está gozando de su aprobación más alta. Y esto se debe a la implementación de estos apoyos para la mayoría de la población. Entonces, lo que nos espera a grandes rasgos es profundización de la crisis económica, una mayor centralización del poder político para intentar conservarlo en las siguientes elecciones, y una continuación de la represión a través del discurso presidencial y de los otros mecanismos como la unidad de inteligencia financiera. De tal forma que el panorama no pinta nada favorable, y coincido con Miguel en que no hay mucho ya que esperar de este proyecto de la Cuarta Transformación. Jasón, ¿tú cómo ves las perspectivas que nos esperan para los próximos 4 años de gobierno que le quedan al gobierno federal en turno? ¿2021 puede cambiar de alguna manera esta situación? ¿Cómo deberíamos reaccionar en todo caso frente a los datos que ustedes ya nos hicieron, que ya nos pusieron, y pues a lo que se podría hacer en todo caso? Pues mira, Jenny, compañeros panelistas, alguien tuiteó después del informe: quisiera vivir en el país en el que acaba de describir el presidente. Y yo creo que todos pensamos eso. Un poco coincidiendo con lo que decía Miguel, él dijo que ya habría establecido para diciembre los cimientos de castillos en el aire, los cimientos de una realidad que solo existe en su cabeza. Y el verdadero problema, la verdadera encrucijada por la que va a atravesar el pueblo de México, es que la realidad material, la realidad real, la realidad por la que atravesamos todos día tras día, no es la misma que la que se imagina el presidente. No es la misma. Hay más desempleo. Él dice que se han producido 90,000 empleos y que solo
1 millón y poquito más de empleos se perdieron durante la pandemia de los 20 millones de empleos formales que existen en este país. Pero todo mundo sabe que los 20 millones de empleos son una ínfima cantidad de los empleos que existen. Somos 130 millones de mexicanos y más del 50% del empleo es empleo informal. Es gente que tiene que salir a vender mercancías baratas para sostener a su familia. ¿Qué tipo de beneficios ha tenido esa gente? ¿Cuántos empleos de ese tipo no se han perdido? ¿Cuánta hambre no se ha pasado durante la pandemia? Y lo más desgarrador es que en la figura, en la forma en la que se figura el presidente, la realidad, pareciera que todos los mexicanos estamos contentos y que se lo debemos a él como si fuera un Mesías, como si fuera un salvador de nuestra patria. Y el verdadero salvador de nuestra patria, el único y auténtico verdadero forjador del destino de este país, será el pueblo. Y al pueblo mexicano y los problemas del pueblo mexicano no se van a solucionar con programitas de 1,000, ni de 2,000, ni de 3,000 pesos al mes. Esa es la verdadera realidad. ¿Y qué va a pasar? Más pobreza, más desempleo. Y la gente poco a poco, lo quiera López Obrador o no, lo queramos nosotros o no, porque la realidad así es, la gente poco a poco va a padecer más si no se da un cambio de timón en esta realidad, en este país. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada vez el desprestigio de López Obrador, surgido de la realidad material, de la situación de vida de la gente, le irá pasando factura. ¿Y qué hará para mantenerse? ¿Qué hará para consolidar el Estado que está forjando? El uso faccioso de la ley, como de hecho ya lo está haciendo. Buscar chivos expiatorios que distraigan la atención de la gente para mantenernos una vez más enajenados detrás del televisor, enfrente del televisor, mientras que en la calle hay más pobreza, hay más delincuencia, hay más desempleo, hay más sufrimiento. En la televisión que vemos, shows mediáticos de aviones presidenciales que no se rifan, de bolsas de dinero, de hermanos incómodos, y nadie dice ni pío. Y lo peor es que hay gente que ya está pagando los platos rotos, no solo por los desaciertos de las políticas económicas, sino por el inicio de la represión política a todos aquellos que sean sus enemigos, porque él así los considera. Todo aquel que no esté de acuerdo con lo que él está haciendo, entonces pasará a ser un delincuente, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, y por eso mi llamado global, mi llamado final es a todos aquellos jóvenes que no reciben una buena educación, gente a la que le quitaron el seguro popular, que tiene que hacer filas en los hospitales o que tiene que dejar morir a sus familiares en su casa por no llevarlos a un hospital donde no les van a resolver nada. A todos los trabajadores informales, a todos aquellos que están siendo víctimas de represión como la del gobierno nefasto de Miguel Barbosa aquí en Puebla, a todos ellos, preparémonos, porque las cosas se van a poner peor. Y la única vía, la única alternativa, la única solución para los problemas no será ni López Obrador ni ningún otro Mesías que nos venga a salvar. El pueblo mexicano es un pueblo digno, es un pueblo valiente y es un pueblo que se ha sabido poner de pie cuando su realidad se lo ha pedido. Eso es a lo que se lo pedimos. ¿Y cómo se manifiesta en la realidad esta unión del pueblo? Preparémonos para las elecciones intermedias del año 2021. Bueno, quiero agradecer a los 4 panelistas que me acompañaron en esta ocasión. Fue un gusto platicar con ustedes, hacer una valoración crítica del informe que se presentó por los 2 años de gobierno por parte del presidente López Obrador. Y para finalizar, me gustaría invitar a nuestra audiencia, también a los panelistas que nos acompañan, para que revisen el documento que el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales va a sacar el día de mañana, titulado 2 años de gobierno, balances y perspectivas, en el que se hace una valoración más detallada, una valoración más precisa de estos problemas que ustedes han puesto sobre la mesa
y que poco se trataron durante el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó, a los panelistas, al equipo de Canal 6 y muy buenas noches.